todos, bienvenidas, bienvenides. Desde el Observatorio de Políticas de Género para la Igualdad y Erradicación de las Violencias contra la Mujer y géneros LGBTIQ+, nos reunimos en un ciclo para compartir, junto con todas las compañeras que hemos ideado este proyecto, integrando saberes del Instituto Nacional del Teatro. Hoy tenemos el gusto, el placer de compartir Integrando Saberes con compañera, mujer, madre argentina, profesional, completísima. Un placer compartir con Bárbara. Bárbara, ¿qué tal? Gracias por estar acá con nosotras. Quisiera contarles un poquito de la trayectoria y la investigación sobre la educación sexual integral, que es nuestro tema puntual con respecto a el tratamiento que vamos a hacer desde el observatorio del instituto. Bárbara está cursando ya los finales para hacer su doctorado en estudios de políticas de género en la UNTREF, es especialista en ESID, se recibió en la UBA, es licenciada en Ciencias de la Educación en la UNTREF, es docente de primaria, es coordinadora de la diplomatura de ESI de nivel terciario y universitario en CABA y en UNTREF. Es docente de la Escuela Popular de Géneros Mocha, Celis, Casa Brandon, capacitadora de ESI en espacios educativos formales y no formales y especializada en educación sexual integral de la UBA. Militante de la ESI no binaria y actriz feminista. ¡Wow! Bárbara Riveros, bienvenida, gracias por compartir con nosotras, nosotros, nosotres este espacio. Bueno, quisiera saber qué fue lo que te motivó profundizar y ahondar en la ESI, la educación sexual integral, y cómo nos atraviesa socialmente, ¿sí? Cómo llega a las escuelas, a la universidad, es esta diplomatura que acabás de inaugurar, y te dejo la palabra. Bueno, gracias Patri por hacerme parte de este espacio tan increíble que estamos acá inaugurando. Bueno, yo hice mi recorrido luego de recibirme como maestra. Tengo una historia ahí bastante particular ahí porque soy la hija menor de 3 hermanos varones, 3 contadores, y bueno, se esperaba de mí que yo también sea contadora, por supuesto. Ingresé a la UBA a hacer la carrera, me llevé todos los obstáculos por delante y decidí hacer la licenciatura en Ciencias de la Educación. En ese trayecto conozco a Marina Becerra. Ella da un seminario, da todavía, un seminario que se llama Identidad de Género y Educación, en el cual, bueno, a mí se me abre una puerta enorme en relación a las cuestiones de género. En ese momento, estamos hablando del año 2008, la ley de ESI tenía solamente 2 años, con lo cual todavía no tenía el vuelo que tiene hoy en día. Por supuesto que estábamos atravesando otro momento social muy distinto al que tenemos hoy en relación a las luchas feministas incluso. Espacios conquistados, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, la conozco a Marina, me estalla la cabeza en esa cursada porque me reconozco como docente. Yo en ese momento era maestra de primer grado y me reconozco como digamos, ejerciendo con mis estudiantes, con mis alumnos, ese sexismo que yo leía en los textos. O sea, fue como algo, un choque muy fuerte para mí, porque cuando empecé a leer no podía reconocerme en ese lugar, ¿no? Como agente del Estado generizador de géneros, ¿no? Bueno, ahí hay una ruptura enorme que yo siempre digo en mi vida, ¿no? Porque es como que se abre una puerta y uno decide entrar o no. Yo decidí entrar por esa puerta. Marina me convoca también para entrar en su equipo de investigación sobre cuestiones de género. Ahí, bueno, se conforma un equipo hermoso, junto con Antonella Precio, junto con Malena, que es otra compañera. Bueno, se conforma el equipo, entramos a las escuelas a hacer entrevistas, hacemos todo el trabajo de campo
Y bueno, yo ahí empiezo a descubrir un montón de cuestiones que directamente impactan en mi forma de vincularme. De concebir, de educación, Totalmente, totalmente. De raíz. Sí, digamos, bueno, que acá es donde entra la ESI, ¿no? Yo en ese momento tenía mucho desconocimiento, porque digamos, yo entré por las cuestiones de género en mi campo, que es la educación, que es la escuela. En ese proceso en el cual yo curso ese seminario, esa materia, digamos, que paradójicamente es una materia optativa, que también es algo que venimos luchando fuertemente dentro de la universidad, porque digamos, una persona que se licencia en ciencias de la educación mínimamente tiene que tener una perspectiva de género y mínimamente tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Y los dos seminarios optativos eran o el de género o el de derechos humanos, a lo cual nosotras decimos los dos, claro, adentro, obligatoriamente. Sí, sí. Porque es lo que nos va a permitir como, bueno, modificar los terrenos en los cuales nos movemos. Eso tiene un impacto enorme, no solo en el espacio educativo, digamos, sino en mi propia vida, ¿no? En lo familiar, en los vínculos, en el cómo yo me encuentro como deseante ante la vida. Y bueno, ahí es donde empiezo a meterme con la ESI y empiezo a descubrir que ahí hay un trayecto por recorrer, me empiezo a formar, empiezo a hacer cursos, bueno, fue pasando el tiempo, la ESI empezó a cobrar otro vuelo también. Los primeros años de sanción de la ley no tenía ningún tipo de digamos, de popularidad, digamos. Era una ley que estaba ahí guardadita en un cajón, que bueno, que algunas personas militábamos, y el Plan Nacional de ESI, que digamos fue como el plan el equipo que se conformó para escribir los materiales, digamos, para capacitar docentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país, fue quien condujo, digamos, esta conquista, ¿no? Pero bueno, quedaba poco, o sea, no alcanzaba. Ahí es donde yo también descubro que sin tener tanto conocimiento todavía de la ESI, yo ya me había atravesado como ser, o sea, mi ser sexuado ya se había atravesado, que es un poco, digamos, lo que plantea la ESI. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral plantea 3 grandes puertas de entrada a las instituciones educativas, ¿no? Una de las puertas es el trabajo con el ser sexuado propio, ¿no? El trabajo con lo propio. O sea, no es una materia, un área que uno puede decir, bueno, estudio, voy y reproduzco esto que me enseñaron. No. O sea, no va por ahí. Tiene que ver con un atravesamiento personal, con una ruptura de estructuras, con un revisar la propia historia, con un repensar las propias prácticas y llevar eso a todos lados, al almuerzo familiar del domingo, ¿no? Donde hay comentarios que, bueno, que empezamos a deconstruir, a pelear, a discutir, ¿no? Empieza ahí la ESI, no empieza solamente adentro de la escuela, que eso es como lo interesante y bueno, lo que atraviesa todo, social, cultural, toda la historia personal, ¿sí? Totalmente. Bueno, es una revolución la ESI. Sí, totalmente. Yo lo pienso en esos términos. Entonces, bueno, lo que pasa es que desde el 2006 hasta acá, bueno, tenemos 15 años de ley que digamos, fueron sucediendo distintas cuestiones en el medio, distintos movimientos, distintas sanciones de otras leyes que vienen también a darle otro vuelo a esa ley. Hay muchas discusiones ahí en relación a, digamos, como muchos sectores que por ahí pelean mucho la ley en relación a que tiene una mirada muy binarista, muy binaria, que es totalmente cierta, pero vuelvo a lo mismo. Hay que entender la sanción de la ley en un marco, ¿no? En un momento situado, territorializado, digamos, no se puede pensar desprendido, ¿no? No, claro. Entonces se tiene que discutir con el contexto.
Y en ese momento fue muy difícil que esa ley se pueda sancionar porque, como sabemos, hay, digamos, muchas agrupaciones por ahí más de derecha, más de religiosas, ¿no? Más ortodoxas en todo sentido, que nunca, digamos, estuvieron a favor de la sanción de esta ley, hicieron todo lo posible para que esto no caiga. Estuviera. Bueno, ahí nosotras reconocemos a muchas pioneras que estuvieron ahí como pujando y como al frente para que la ley pueda como salir. Y ahí en esa disputa también aparece el famoso artículo 5, que el artículo 5 de la ley plantea algo así como que cada institución, digamos, puede darle como su contexto, digamos, y su propia impronta a esa implementación. Que es un artículo bastante discutido justamente porque si nos vamos a las escuelas religiosas ortodoxas, digamos, la modalidad con la que se aborda la ESI va a estar recortada. Está totalmente Y anatomía obturada. va a seguir contándote que el hombre y la mujer tienen características diferentes y nada más. Como que en el hombre y en la mujer se termina todo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y eso, bueno, es un tema que siempre estuvo en disputa a lo largo de todos estos años, pero quienes defendemos la ley entendemos que eso tenía que suceder para que se pueda sancionar la ley. O sea, digamos que eran las negociaciones que se tuvieron que, digamos, algo se perdió ahí, ¿no? Pero creemos que mucho más se ganó, porque por eso estamos donde estamos hoy, donde nos encontramos con estudiantes que, digamos, piden que esto también es como un acontecimiento como histórico súper interesante, entender que la primera vez que los centros de estudiantes reclaman por un contenido es por el contenido de la ESI. O sea, históricamente en Argentina, ¿no? Los centros de estudiantes siempre reclamaron por otras cuestiones, por cuestiones económicas, materiales, boleto estudiantil, cuestiones de reformas políticas, educativas, pero nunca por exigirle a los docentes que implementen una ley y que les den los contenidos de ESI que, bueno, quieren conocer, ¿no? Sí. ¿Cómo crees, bueno, cómo crees socialmente, o sea, esto no es algo que queda en el ámbito de la escuela, obviamente, No. ni en la universidad. ¿Llega a la universidad en las escuelas de la misma manera? ¿Los contenidos varían en cada, calculo que en cada característica, ¿sí?, de generación en generación? ¿Cómo crees que se desparrama culturalmente? ¿Cómo llega eso? Es lo que me maravilla de la ESI, ¿no? ¿Cómo va socialmente ocupando distintos estratos? El estrato cultural ha llegado, ¿sí? Ha llegado la ESI al estrato cultural y sobre todo en el teatro que se ha manifestado de distintas formas, de distintas maneras. Porque también se ha modificado hasta en los pensamientos, en la escritura, en el léxico, o sea, en el teatro que tenemos, abrimos la cortina, el telón, y vemos ahí una realidad. Bien, a mí me interesaría como actriz y como investigadora de la ESI y como haber integrado obras con respecto a la identidad de género. ¿Cómo llega la ESI al teatro? ¿Cómo aborda la ESI en el teatro y cómo el teatro toma esto? A ver si... Bueno, ahí hay una cuestión re interesante porque lo que sucede, como te decía anteriormente, hay algo del abordaje de la ESI cuando se realiza, digamos, como se debe ahí llevar adelante, que implica el atravesamiento personal. Y ese atravesamiento personal, digamos, impacta en lo social, en la cultura, en los modos de vincularse, en los modos de uno vivir. Y el medio ambiente. Uno y el medio ambiente. Totalmente, y el entorno, ¿no? Claro. Y eso va contagiando, ¿no? Y va despertando.
convengamos que esto va de la mano directamente digamos, con todos los movimientos feministas que se fueron gestando y que fueron, digamos, creciendo enormemente a lo largo de estos últimos años. O sea, podría identificar, no sé, desde el 2015, que fue la gran marcha del Ni Una Menos, hasta acá, la enorme conquista de derechos que fuimos como, digamos, ganando en terrenos, digamos, vinculados a las cuestiones de género. Ahí también es interesante pensar en la ley de identidad de género, ¿no? Cómo viene a traer como otro impacto social enorme y cómo esto entra en lo social, ¿no? Porque, bueno, mucha gente que transita a las escuelas, porque acá hay una cuestión también que me interesaba como remarcar, que es que la ESI está escrita y está pensada para los niveles inicial, primario y medio, no toma la universidad. Entonces ahí también hay como varios agujeros que se empiezan a conquistar también en cuestiones como más de la militancia, te diría, ¿no? Esto, o sea, mujeres feministas que entran a la universidad, personas disidentes que entran a la universidad y que su presencia impacta, ¿no? En ese sentido hay un... bueno, como te contaba anteriormente, yo me había sumado en ese momento, volviendo a lo que te relataba antes, en el 2008, a investigar con Marina. Fueron pasando los años, yo me fui formando en ESI y se conforma el nuevo equipo del seminario, en el cual estaba también Antonella Precio, se suma Manu Mireles. Manu es secretaria académica de la Mocha Celis, que es un bachillerato popular trans, sí, que también es, o sea, el laburo que están haciendo ahí es increíble y, digo, se resignificó fuertemente en estos últimos 2 años de pandemia, donde también podemos decir que se popularizó el bachi, ¿no? Sí, que se hace visible, ¿no? Con todos estos movimientos se hace visible, algo que por ahí estuvo siempre, y con todo este movimiento se visibiliza la Mocha Celis. Totalmente. Cosa que en otros momentos no se sabía ni que existía la Mocha Celis. No. Y más, o sea, lo más interesante es que no es solo el laburo que se hace hacia adentro del bachi, sino también cómo eso impacta en el afuera, porque empezaron a hacer un montón de cosas, digamos, de impacto social, capacitaciones, bueno, un poco vos lo comentabas cuando leías, me convocaron para ser docente de una formación para militantes, activistas, y esto está totalmente ligado a lo artístico, está totalmente ligado al mundo, digamos, cultural, al mundo del teatro. Hay cursos específicamente pensados para ahora, ¿no? Actualmente, para personas que están trabajando en espacios artísticos, para incluir la perspectiva de género. Porque como te decía, como la ley no abarca la universidad o espacios, digamos, sociales específicamente, sería como un derrame lo que está sucediendo, ¿no? De que todo lo que sucede en esas instituciones formales y no formales también llega, ¿no? Llega a los teatros y se empiezan a abordar cuestiones que, digamos, tal vez hace 10, 15 años atrás eran impensadas. Y creo que en ese sentido estamos en un momento hermoso. Yo en el año 2017 tuve la posibilidad hermosa de participar como haciendo un reemplazo de una obra que bueno, vos tuviste la oportunidad de ver, sí, maravilloso. Que yo la amé, que se llama Noche tan linda, y bueno, es la historia de una mujer trans que bueno, que tiene una vida recontra dura, que vive en un barrio con recursos
económicos muy escasos, con recursos también emocionales, no con recursos, con sostén emocional muy escaso. Y bueno, y ella sale con sus tacos en la mano, ¿no? Para que no se le ensucien, sale de la villa para ir al baile y es una historia contada con una mirada tan maravillosa. Romina Oslé fue la directora de esa obra y lo más hermoso es que la obra fue creada por todo el elenco de Noche tan linda. O sea, yo solamente hice un reemplazo, pero fue una creación propia. Y bueno, y eso también tiene que ver con los recorridos de cada uno de los compañeros del elenco, ¿no? Porque venían algunos de la militancia, digo, y ahí hay algún deseo, ¿no? De contar una historia distinta desde otros lugares, ¿no? Con otras imágenes. Bárbara, ¿crees que puede llegar la ESI a los espacios de formación teatral, a los espacios universitarios? ¿Cómo sería? De ser así, ¿cómo? Bueno, ahí sí, claro que pienso que puede llegar, si bien como decía antes, no es parte de la ley, digamos, de ESI, que la ESI se incluya dentro de las universidades. La ley Micaela ahí viene a dar una vuelta de tuerca en relación a las cuestiones de género, digamos, porque bueno, tienen que formarse los docentes en cuestiones de género, pero vinculado puntualmente a la ESI, digamos, en los espacios de formación universitario empieza a surgir la necesidad de formación en ESI. Porque como te contaba antes, el seminario, digamos, que yo cursé como estudiante con Marina Becerra, yo vuelvo, luego de todo mi recorrido, como docente, digamos, ahí acompañando ese espacio de formación. Y lo que empezamos a observar ahí es que había una necesidad muy fuerte por parte de los docentes de formarse en ESI, porque la mayoría eran docentes, porque son carreras de ciencias de la educación, de gestión institucional. Entonces, ahí, junto con el equipo, decidimos, digamos, crear la diplomatura de educación sexual integral dentro de la Universidad de 3 de Febrero. Lo cual, bueno, para nosotras es como casi cumplir un sueño, porque es algo que se viene gestando, digamos, a lo largo de los años, dentro del seminario, hacia dentro del equipo. Y bueno, este año comenzamos a trabajar en la diplomatura, yo la estoy coordinando junto con Antonella Precio, y bueno, y ahí tenemos una historia hermosa porque Marina Becerra, que es la titular del seminario, bueno, por muchos años fue la mano derecha de Dora Barrancos y bueno, y Dora viene a participar de la apertura de nuestra diplomatura. Para nosotras fue como maravilloso. Si hay alguien que tiene clarísimo este tema es Dora, ¿no? Totalmente, fue hermoso. ¿Y cuánto aporta Dora? Sí, sí. A todas las... O sea, nosotras la identificamos como una de las grandes feministas de los últimos tiempos que hizo y hará historia. Sí, la generosidad de su saber, cómo lo transmite de generación en generación, ¿no? Totalmente. Eso es maravilloso de destacar. Sí, es muy gracioso porque ella dice que somos sus nietas putativas. Claro. Y bueno, y ahí también todo eso, digamos, se va derramando dentro de la universidad, porque tenemos, digamos, estudiantes de distintos campos, no son solamente docentes de escuelas, Exacto. Sino también tenemos otro tipo de estudiantes, tenemos profesoras de danza, tenemos profes de psicomotricidad, como de distintos espacios que van, digamos, se van nutriendo de esta formación en ESI que, como decía antes, superó nuestras expectativas. Tenemos una base de datos de casi 900 personas inscriptas que quedaron afuera, justamente porque, bueno, también pensamos que la formación tiene que ser de mucha calidad, muy personalizada, o sea, no nos interesan aulas de 300, 400 personas, en este momento está siendo virtual la cursada por razones de público conocimiento, digamos, pero bueno, se armó algo súper interesante ahí. Entonces, un poco lo que pretendemos también, volviendo a tu pregunta, es
el derrame, digamos, de la ESI también en los espacios teatrales, en los espacios de formación teatral, con una perspectiva, cuando yo me refiero al abordaje de la ESI, lo vuelvo a resaltar por si no quedó muy claro, siempre, digamos, con una base de perspectiva de género y de perspectiva de derechos humanos. La educación sexual integral, digamos, se diferencia de la educación sexual que tuvimos, la mayoría, ¿no? La anatómica. Porque la educación sexual tiene una mirada muy biologicista, ¿no? De la cosa y muy ligada a lo sexual, a los genitales, a la reproducción, porque ni siquiera al goce, ¿no? A la reproducción, por supuesto, heteronormativa, ¿no? Entre una mujer y un varón, nunca entre dos personas de un mismo sexo. Entonces, es súper interesante, digamos, pensar, hay una premisa, una frase muy hermosa de Graciela Morgade, que es una de las grandes referentes que también, con la que yo me formé en la UBA, que ella dice que toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral. Lo que viene a traer la ley es la integralidad, claro, que tiene que ver con, digamos, las distintas fuentes con las cuales pensamos la sexualidad. Digamos, no solamente desde un aspecto biológico, biologicista, digamos, tradicional. No, va por otro lado, va por entender que la sexualidad está atravesada por distintos componentes que tienen implicancia en lo social, en lo psicológico, en lo vincular, en lo afectivo. Entonces se piensa, digamos, de un modo más entrecruzado, digamos. Y bueno, eso es lo interesante de la aplicación también, ¿no? Sé que estuviste en 2 obras, de la cual una fui espectadora, preciosa, y fue una de las primeras obras que vi con respecto a la ESI de teatro. Y contame un poquito la experiencia, cómo es abordar desde la ESI un personaje, ponerlo en acción, cómo es abordarla en el teatro la ESI, en escena, desde lo dramatúrgico también, ¿no? O sea, ¿cómo se elabora ese proyecto? ¿Cómo se lleva adelante la ESI en el teatro? Bueno, ahí, como mencionaba anteriormente, puntualmente en Noche tan linda, lo que sucede es que, digamos, la creación de la obra está muy atravesada por las cuestiones singulares, digamos, de cada integrante, ¿no? Porque es una creación propia, con una dirección, digamos, como para mí de lujo, de Romina Oslé, como decía anteriormente, que trae, digamos, esos intereses, esos deseos de contar otras formas de vivir la identidad de género, ¿no? Convengamos que también en ese momento, digamos, no estábamos en la situación actual que tenemos ahora, en la cual todo el tiempo se está hablando de la identidad de género. Entonces, es como contar otra historia, ¿no? Después, hay otra cuestión ahí interesante que tiene que ver con las obras de teatro vinculadas a la ESI, pero para niñes, porque, digamos, Noche tan linda es una obra para adultos. Lo que empezamos a notar, a percibir, es que no había obras de teatro específicas, digamos, de abordaje de la ESI para llevar, digamos, a las escuelas, al nivel inicial, al nivel primario, sobre todo, ahora, ¿no? Hay. Ahora se empieza, en estos últimos 2, 3 años, diríamos, se empieza a mover mucho más. Y hay una obra súper interesante que se llama La niña que no fue Cyrano, que es de un cordobés y que la toma una actriz, directora, que se llama Marita Alvarado, amiga, feminista, compañera, que bueno, me convoca también para participar de esa obra. Y bueno, vino la pandemia, se complicó un poco la cuestión de los ensayos y demás, pero también es una obra muy interesante que cuenta, digamos,
la vida de una mujer que cuenta su historia, su infancia, desde una mirada totalmente, digamos, distinta, ¿no? Diríamos no heteronormativa. Y la verdad es que es re interesante porque lo que nosotras hablábamos siempre es que lo que falta es otro tipo de referentes desde los espacios culturales, ¿no? O sea, los referentes, las referencias que tenemos y las historias que se cuentan en general son como mucho más tradicionales. Entonces, escuchar, digamos, el recorrido, la vida de una mujer que tiene una historia distinta, diferente, que se enamora de su amiga, y bueno, y cómo lo narra, cómo lo cuenta, también con unas imágenes increíbles. Bueno, nos resultó súper interesante. Yo finalmente decidí no participar de la obra porque, bueno, surgió lo de la diplomatura y trabajo también en profesorado, o sea, estoy como con muchísimo trabajo, Completa. pero esa obra está en gestación. Bien. Así que, bueno, con mucha expectativa puesta ahí, porque, digamos, yo estoy acompañando desde afuera, por supuesto, pero ahí en constante charla y comunicación con Marita, que es la directora. Así que, bueno, con muchas expectativas de que esto siga creciendo. También el año pasado me contactaron para ver una obra que, bueno, finalmente no la hicieron por cuestiones también de la pandemia, con perspectiva de género, para ver si le podíamos dar una mirada, digamos, desde el seminario de género, ¿no? Para hacer una nota, como, bueno, se empieza a gestar otro tipo, se empiezan a contar otro tipo de historias, y eso me parece que es lo fantástico en este momento, ¿no? Sí. Visibilizar lo que durante muchos años estuvo totalmente tapado, oculto. Que siempre existió, pero que no se podía visibilizar porque era castigado, aparte, totalmente, ¿no? Era lo que estaba mal. Lo anormal. Entonces, en el único lugar que se podía jugar a ser alguien diferente, a sentirse alguien diferente, era en el escenario. Y eso hoy día, el escenario abre totalmente sus puertas para poder mostrar con libertad, ¿no? Para poder manifestar seres libres desde el interior, con sus decisiones y convicciones de sentirse y ser lo que deban y quieran ser, ¿no? Entonces, creo que la ESI asume un papel fundamental para, desde las niñas hasta los adultos, para generar seres libres, seres de un sentir y ser libres de prejuicios, libres de mandatos, y poder, aquellas personas que estamos desde un lugar de mandato, ¿sí? Poder empezar a deconstruir, es el mensaje, y eso se muestra y se ve en el escenario, en las escuelas, en las universidades, y que siga funcionando, porque es esto, ¿no? El desparrame, que se desparrame por todos lados para ser mujeres, hombres y seres libres, es desde adentro. Totalmente. Entonces, y eso lo muestra el teatro, se muestra en el teatro, y está muy bien que se empiece a generar desde obras para los peques hasta los adultos, ¿no? Totalmente, sí, porque también no estaba pensado, ¿no? Que a nivel inicial se pueda abordar cuestiones de sexualidad. Claro. Hoy en día eso está totalmente derribado, ¿no? Sí, Sabemos que es muy importante empezar a hablar desde la primera infancia, desde que son bebés, avisarles que les vamos a cambiar el pañal, como corriéndonos de esa idea de que no saben, no entienden, no escuchan, es un objeto, objeto, no un sujeto. Y bueno. Sí, caer en esos lugares comunes, ¿no? En el escenario, la nena tiene que bailar con el nene con la nena. O sea, de construir desde la simiente todos esos paradigmas y mandatos que hemos naturalizado. Bien, ahora hay que desnaturalizar, ahora hay que romper, ahora hay que equivocarse, y para volver a ser y a nacer en una sociedad más justa, libre y equitativa, sobre todo equitativa. Totalmente. Así es. Sí, yo creo que, digamos, también estamos en un momento en el cual, social, ¿no? En el cual estamos tratando de encontrar nuevas estructuras, digamos, porque las viejas ya no nos sirven, que permitan
armar otras ideas y otros formatos más diversos de poder ser. Y hablando de formatos diversos, yo me pregunto estos, ¿no? A futuro o en el mismo presente, la dramaturgia teatral, ¿modificará en el idioma inclusivo? Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que lo dejo, es algo que tengo ese interrogatorio permanente porque creo que a futuro nos veremos ya hablando en inclusivo, guste o no guste, cueste lo que cueste. Y ojalá podamos ver obras y leer a dramaturgos, dramaturgas, dramaturgues con un idioma inclusivo. Es una sociedad en evolución que habla de la madurez y del futuro. Creo que estamos en ese camino, así que bueno, ahí vamos. Bueno, Bárbara, estamos llegando al final y agradezco la posibilidad de haber compartido con vos este espacio, de haber conocido más sobre educación sexual integral, haberte conocido más en toda tu perspectiva y como persona agradecemos, si querés decir unas palabritas. Bueno, gracias, agradecimiento enorme a vos, a LINT. Para mí es súper importante poder estar acá y como, bueno, que llegue, o sea, en general las personas que nos formamos y que trabajamos en ESI, lo que esperamos es como sembrar, ¿no? Sembrar en todos lados y que esa siembra florezca, ¿no? Que es un poco, bueno, también como la herencia de Dora. Yo lo que creo que es importante como resaltar es que todas las personas del país tienen que saber que la Ley de Educación Sexual Integral es una obligación para todos los docentes y es un derecho para todas las niñas. Eso significa que no se puede omitir, que no es una cuestión de si quiero o no quiero, si tengo ganas, o sea, que lo puedo dejar afuera, digamos, es una obligación. Entonces, las instituciones tienen que entender y las familias también tienen que entender y saber que tienen que pelear por ese derecho de sus hijas, ¿no? De las niñas. Entonces, entender que el Plan Nacional de Educación Sexual Integral crea 3 grandes puertas de la entrada de la ESI a las instituciones. Esas son el abordaje del ser sexuado del docente, que bueno, ya estuvimos charlando sobre eso, el abordaje de los contenidos curriculares, porque por supuesto que hay contenidos específicos, ¿no? Esto también lo que viene a marcar es una gran diferencia con estos movimientos opositores, estos famosos movimientos con mis hijos no te metas, ¿no? A lo cual respondemos con sus hijos sí nos metemos, porque esto es un derecho. Sus hijos tienen derecho y sus hijos no son propiedad privada, ¿no? Esto también es una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Son sujetos de derecho, no son propiedad privada de las familias. Exacto. Entonces, hay mucho que transitar allí, mucho que transitar. Totalmente. Y la última puerta, digamos, de entrada de la ESI a las instituciones es el abordaje de la ESI con la comunidad, con las familias, que también es súper importante, porque no es solamente trabajarlo dentro de la sala, dentro del aula y ya está, porque ese niño llega a su casa, ¿no? Y se encuentra con una ruptura y porque le dicen otra cosa distinta a la que aprendió en la escuela. Exacto. Entonces es muy importante el lazo, el vínculo constante entre la familia, la comunidad, digamos, y la escuela. Por supuesto que cuando hablo de familia no hablo de una familia, hablo de las familias, ¿no? Seguro. En toda su diversidad y en todos sus colores. Bueno, muchas eso. gracias. Gracias a vos. Y mucha más ESI en el teatro. ESI para vivir.